Sean todos bienvenidos a un nuevo video en este canal y hoy estamos transmitiendo desde el cielo. Sí, señores, Bolivia no tiene mar, pero tiene un cielo espectacular, increíble. Parce, o sea, de verdad, miren esto. Miren este lugar tan alucinante. Salido de un cuento de hadas, no sé cómo lo quieran llamar ustedes, pero es asombroso, de verdad. Surrealistas. Ya está el desayunito listo, miren. Vamos a meter la mano acá. El cementerio de tren. Ver estrellas fugaces. Ahí pasamos la noche. Es gigante. Con ustedes, las escaleras al cielo. Acá no hay radares de velocidad. El salar te engaña muchísimo. La negra está medio enfermita. No puedo evitar reflexionar sobre la belleza de perseguir nuestros sueños. Pues es peligroso manejar por ahí. ¡Gracias! Se encuentra la reserva más grande del mundo de... ¿Dónde estoy? Es el faro de los astronautas. Este es el primer hotel de sal que hubo en su momento. Todas 4x4 y blanquita. Es el desierto de sal más grande que hay en el mundo. El terreno es trocha. Estoy perdido. Esto va a ser lo más pesado. Aplicar una mezcla de aceite quemado con diésel. Soy Carlos, acompañado de mi perrita Hani, viajando por toda Sudamérica en nuestro bocho casa. Si ustedes desean y quieren saber cómo hicimos para llegar acá, entonces acompáñenme a ver toda la travesía que fue llegar a este paraíso natural. Les voy a contar todos los costos que tiene llegar hasta acá y los preparativos para estar en este lugar. Es el cielo. ¿Y en qué? Vamos, pues en Blanquita de 1966. Desde Uyuni estamos camino hacia Colchane, para descubrir esa maravilla que les acabé de mostrar. Definitivamente es increíble. Estamos a 20 kilómetros de Colchane. Antes de entrar a la maravilla del salar de Uyuni, tenemos que pasar un peaje. Vamos a ver cuánto nos cobran acá. Lo bueno es que no tiene tranca, entonces seguramente no me van a pedir el pase, ni licencia de conducción, ni otras cosas que piden ahí en esos lugares. Hola. ¿A dónde va? Hasta luego. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, listo, nos cobraron 5 bolivianos y lo bueno es que sirve para el regreso. Bueno, y paso seguido toca fumigar a Blanca. ¿Qué es fumigarla? Pues protegerla contra la sal. Acá en Bolivia es una práctica súper común aplicar una mezcla de aceite quemado con diésel o petróleo a los autos. Este tratamiento ayuda a prevenir que la sal pues se pegue, se adhiera como tal y cause corrosión a nuestro hermoso auto. Miren, más que todo acá es donde va a coger hartísimo los guardapangos. Te cobran 15 bolivianos por hacer esto. La verdad, a ver, es económico y vas a cuidar tu auto, sea el que sea. Esto se hace en Colchane. Antes de la entrada está el lavadero. Súper importante, y cuando salgas toca lavarlo. Estamos en la salida de Colchane. Si no estoy mal, esto va a ser lo más pesado, que es de acá hasta que inicie el salar. El terreno es trocha. Parece que hay unos pozos que están bien pesados porque me han dicho como Blanquita está bajita, que me voy a demorar un montón. Voy a 10 por hora. Creo que ya llegamos al inicio del salar, no estoy seguro, pero ahí adelante hay una talanquera, no sé, vamos a preguntar ahí. Eso sí, lo que les digo, acá está lleno de pozos. Y hay algo que no puedo hacer. Si ustedes vinieran en moto o en otro auto, ustedes solo siguen a las camionetas que hacen los tours y ya está. Pero Blanquita no alcanza la velocidad de ellas. Así que nada, me toca es por intuición. Ay. Vamos a preguntar, a ver qué. ¿A dónde vamos nosotros? Para las banderas. Hola. Oye, hacia las banderas. Gracias, chao. Que por la izquierda. El problema es que acá a la izquierda. Pucha, ¿cuál es la izquierda para ustedes, gente? Yo creo que por acá está más suave. Blanquita está una 4x4. ¿Cuánto pagué por entrar al salar de Uyuni? 0 pesitos. En serio, que es muy lindo.
Me imagino que está a la izquierda de la señora. Es increíble y asombroso todo esto. O sea, es alucinante, pero también es muy peligroso porque estoy perdido. Porque la señora me dijo para la izquierda, pero no entiendo cuál era la izquierda, porque acá no hay esquinas. Entonces no es como nosotros en Colombia que decimos en toda la esquina coja para tal lado, no, acá no. Acá no se puede. Vamos dándole derechito. Si una camioneta se me atraviesa, le atravieso blanquita y le pregunto. Mientras tanto, miren esto. Es hermosísimo. ¿Con qué palabra le explico a la gente lo maravilloso que es esto? Es demasiado, demasiado lindo. Y en el horizonte se pierde todo. Esa montaña de ahí al fondo es la única referencia que es un volcán. Así es como más o menos uno se puede llegar a ubicar acá. Pero hacia el frente no se ve nada, nada. Esperemos que estemos yendo bien. Si no, va a quedar todo registrado. Si encuentran un boch por ahí en unos años. Estamos viendo la luz al final del túnel. Allá al final se ve mucha gente. Y si no estoy mal, ahí es el monumento del Dakar. Ya vamos llegando después de unos cuantos kilómetros y minutos perdidos en el Salar. No perdidos, pero sí te desorientas muy fácil. Un bocho en el Dakar. Miren quién está acá, toda hermosa, con gafas, protegiéndose los ojitos, porque desde Colombia al Dakar. Qué cosa más linda, hermosa. De verdad, esto es un sueño hecho realidad. Imagínense, un bocho casa en el Dakar de Bolivia. Vamos a tomar unas foticos acá. El lugar está alucinante. La negra está toda fachera con sus gafas. Ella también tiene que protegerse los ojitos, porque acá sí o sí debes venir siempre con gafas para protegerte del reflejo de la sal. ¿Sabía usted que se puede construir con sal lo que usted desee? Pero literal lo que usted desee. Voy a mostrar. Este es el primer hotel de sal que hubo en su momento. Fue creado en 1990, solo que después lo cerraron. Según la información que yo tengo, no cumplía con los requisitos pues de salubridad para prestar los servicios, con el tema del alcantarillado y demás, porque ustedes se imaginarán, a ver acá, ¿dónde alcantarillado? Y mi pregunta es, miércoles, ¿y esta vaina cómo hace para que no se derrita cuando llueve? Porque acá cuando llueve, en invierno, no sube mucho, pero sube un poquitico el agua. Entonces, ¿cómo hacen? Pues la clave está en esto. Miren, si ven esta parte de acá, ellos hacen primero una base de piedra. Entonces, esto de acá también es piedra. O sea, a ver si quitamos esto. Esto es piedra. Y de aquí hacia arriba, ahí sí ya comienza la sal. Vamos a hacer la prueba de que si es esto sal o no sal. Pero, a ver. No, pero no. Bueno, igual miren, la estoy colocando en un lugar que casi nadie viene por acá. Esta es la parte de atrás del hotel. Pero la mayoría de gente lo coloca casi porque es el promedio de estatura. Pero no, yo no la voy a colocar ahí. Por acá, más abajito. A ver. Uy, tío. También tiene sal. Muy, muy salado. ¿Qué hotel más salado? Qué hermoso. Y les voy a mostrar otras cosas acá adentro porque todo es hecho con sal. Todo lo que ustedes ven, todo es de sal. Todo esto tiene sal. Todas las paredes, estas columnas. Bueno, el techo sí no es de sal. Bueno, colocaron como teja, zinc, plástico, de todo un poco. Miren, 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 miren esto. Es sorprendente. ¿Quién está acá? ¡Blanquita! Otra parada obligatoria que está a unos metros del monumento del Dakar. Esta parte, que también es muy emblemática, es el monumento de las banderas. Hay un contraste hermoso entre lo blanco de todo lo que vemos alrededor y todas estas banderas geniales. Hola. La verdad es impresionante estar acá, es alucinante, es como que hacia cualquier lado que mire está blanco, blanco, blanco. Miren el porte de esta niña, por Dios. Miren que estamos en temporada baja, pero esto es lleno, lleno de camionetas tours.
todas 4x4 y blanquita. Parce, esto es la maravilla, esto es algo genial, de verdad, es muy, muy loco. Quiero que sepan que esto tiene 11.000 kilómetros cuadrados. Es el desierto de sal más grande que hay en el mundo. La verdad es alucinante. Y otra cosa que les quiero contar, que no hay palabras para expresar la belleza que esto tiene y lo hermoso que es nuestro planeta, lo hermoso que es América Latina. Son estos lugares naturales y que debemos cuidarlos, preservarlos. Y también Ani les quiere decir que acá abajo hay partes que tienen 2 metros de profundidad de sal, del bloque de sal, y otras de 7 metros. Pero también hacia las orillas del salar, un guía nos decía que la superficie es mucho más fina, que es donde pues es peligroso manejar por ahí porque quedas enterrado en el carro. No hay nada, no se ve nada alrededor, miren, nada, 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 nada. ¡Gracias! Totales. Es una maravilla. Y vamos a seguir hacia la isla, porque vamos hacia una isla, y cada vez les voy a dar datos más interesantes de este lugar, porque en Bolivia se encuentra la reserva más grande del mundo de... Quédense pendientes, en la próxima parada les voy a decir de qué es. Y está acá mismo. Imagínense, de la sal que se puede sacar. Yo voy por esta carretera, que supuestamente esta es la que lo lleva a la isla, pero allá se ven muchas camioneticas, no sé si ustedes se alcanzan a dar cuenta, pero se ven camioneticas pequeñitas. Ahí es donde yo me preocupo y me pregunto, ¿será que estoy perdido? Bueno, mi gente, cambié de gafas porque es increíble la paz y el silencio que hay acá. Que este paisaje es como, no sé, salió de un cuento de hadas, surrealista, es una cosa... ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vamos a hacer la prueba de oro. Vamos a colocarle la lengua a eso, a ver qué, a ver si de verdad es sal o qué. Todavía no me las creo, entonces vamos a ir a eso. Pero descubrí que si le pego aquí a esto, en la parte interna hay más sal blanquita. A ver, vamos a ver esta. No, esta yo creo que sí. Miren, esta sí tiene, miren. Entonces no voy a probar la sal que está expuesta al aire, sino voy a probar esta, que está mucho más blanquita. Entonces, ¿qué hago? ¿Le coloco la lengua o la saco de ahí? Voy a colocarle la lengua. A ver. Creo que es el único que hace esta bobada. A ver, le dicen que es sal y ahí prueba sal. Era para saber si era más salada que la sal que tengo en blanquita o no. A ver si me llevo de acá un poco o no. Esta es mucho más salada porque no tiene yodo. Es súper salada. Venga, les iba a contar algo que me parece muy loco. Donde estoy es el faro de los astronautas, porque cuenta la historia, cuenta la leyenda que cuando Neil Armstrong fue a la luna, perdón si no lo pronuncio bien, mi inglés es más o menos, desde el espacio vio esta mancha blanca y apenas llegó dijo, por favor averigüenme qué es esto, en dónde queda. Entonces le dijeron, es el salar, y el loco se vino hasta acá pues a descubrir este lugar. Entonces para mí este es el faro de los astronautas. Con esto se pueden ubicar. Ya se me acaban las palabras para expresar lo hermoso de este lugar y estar acá en este silencio. Miren, es un silencio que te da tanta paz, tranquilidad. A quien le encante correr, parce, este es el lugar. Acá no hay radares de velocidad, no hay nada. Pueden venir y correr todo lo que quieran acá. Yo tengo una teoría, y es que si voy un poquito más rápido, Blanquita no va a sufrir tanto. Vamos a 45 millas por hora, aunque ustedes no lo crean, para mí eso es alta velocidad. En la ruta sí hay que tener cuidado con una cosa que se llaman, hay unos pozos que serían como unos huecos gigantes que, wow, ahorita que vea uno se los muestra.
indicaciones que la verdad no sé si hacia la derecha o hacia la izquierda, pero mi intuición dice que es por donde está todo esto negro marcado. Me encantaría poderles expresar lo que uno siente cuando está en estos lugares naturales tan maravillosos. En verdad, salgan y disfruten de la naturaleza. Ya casi llegamos, luego de haber manejado y manejado, pero no estaba perdido, estaba bien, mi intuición dice así, este es el camino. Y estamos a 8 kilómetros de la isla Incahuasi, que es la que se ve allá. Lo único que sí de verdad pasa, desde hace mucho la estoy viendo, parece que está ahí cerquita, pero no, acá las distancias, el salar te engaña muchísimo, hay que tenerle mucho respeto y mucho cuidado y saber entrar acá, de verdad. Yo vengo preguntándole a los guías, también hay una ruta que está muy marcada, que es la que hemos visto. Ahí tenemos al volcán y pareciera que estuviera muy cerca, pero no está tan cerca. Hay unos cuantos kilómetros de ahí para allá. Vamos a llegar allá y lo que quiero es mostrarles el atardecer desde ese punto. Vamos a colocarnos detrás de la isla, entonces desde allá también se va a ver interesante. Y con eso avanzamos y no tenemos que conducir de noche. Adicional tengo que cocinarle a la negra porque la negra está medio enfermita. Lo prometido es deuda. Les dije que en la siguiente parada les iba a decir las reservas de qué es lo que hay acá. Pues Bolivia tiene las reservas más grandes del mundo en litio. Sí, litio. ¿Saben para qué utilizan el litio? Se utiliza para hacer todas las baterías. O sea, el celular que tú tienes hoy, la computadora donde estás viendo este video, el televisor, miles de cosas tienen litio. La cámara con la que estoy grabando hoy tiene litio. De aquí a unos años, para mí, puede llegar a ser el petróleo. Y Bolivia tiene la reserva más grande. Lo único que me encantaría es que sea explotada de manera responsable, con el mínimo de contaminación posible. Que esta maravilla, este paraíso que estamos viendo, también lo puedan ver futuras generaciones. Eso es lo que me encantaría. Ya el tiempo lo dirá qué pasará. Se complica todo, aparecen unos huecos, unos baches impresionantes que de verdad no puedo ni esquivar. Y yo digo, ay, pobrecita Blanquita, pero recuerdo que ella es un tanque de guerra y que está lista para toda esta aventura y muchas más, porque siguen muchas más. Mientras comenzamos a armar nuestra cocina para prepararle algo de comer a Hani, que está medio enfermita, aparece este guardaparques, que es una persona nativa de acá, y nos cuenta unas historias y unas leyendas del Salar de Uyuni, que de verdad quédense pendientes porque más adelante les voy a contar en el video una que otra que me compartió. No puedo evitar reflexionar sobre la belleza de perseguir nuestros sueños. Este viaje ha sido una serie de pequeños pasos, decisiones diarias que nos han llevado a estar aquí, a este momento mágico en el Salar de Uyuni. Cada día que dedicamos a nuestros sueños, por pequeño que sea, el esfuerzo nos acerca más a convertirlos en realidad. Con el sol ya casi ocultándose, invitamos a este personaje a ver en el mapa desde dónde comenzó esta aventura y hasta dónde planeamos llegar. Lo más hermoso de viajar es compartir con las personas que encontramos en el camino. Nunca estamos realmente solos, siempre hay alguien dispuesto a compartir su historia y ser parte de la nuestra. Este atardecer no solo ilumina el horizonte, sino también el camino recorrido y las metas que aún nos faltan para llegar al fin del mundo. Recordemos siempre que al perseguir nuestros sueños y trabajar constantemente hacia ellos, la recompensa es tan hermosa como este paisaje que se despliega ante nuestros ojos. Luego de un rico y delicioso sándwichito con atún, tomatico y pan, parce, ya quedamos. Lastimosamente esta cámara no da cuenta de la maravilla que es estar acá, ver el cielo estrellado, quedarse, no sé, 15, 10 minutos viendo hacia arriba y ver estrellas fugaces.
Parce, eso no tiene precio de verdad. Si ustedes tienen la oportunidad de venir acá, vengan para acá. En verdad es alucinante pasar una noche acá en el Salar. No se queden solo con este video, sino, parce, cojan un tiquete, un carro, una bicicleta, lo que sea, y vengan y lo visitan. De verdad es hermosísimo. Me va a acostar. La idea es que hacia el lado de allá va a salir el sol. Entonces en la mañana vamos a ver el amanecer. Ojalá que no me coja mucho en la tarde, porque la verdad voy a seguir viendo las estrellas. Están increíbles. No soy muy bueno tomando fotos de larga exposición y tampoco tengo una cámara muy pro, pero les voy a dejar unas foticos que en verdad, parce, me enamoraron completamente. Buenas noches y mañana les cuento qué tanto frío hizo o no. Buenos días y les voy a mostrar dónde dormimos. Miren, ahí pasamos la noche. ¡Qué espectáculo! Y bueno, y ahora nos vinimos con la negra a explorar un poco otros lugares. Nosotros nos quedamos acá muy cerca a la isla por una recomendación que nos dio un guía y que la verdad creo que tiene mucho sentido. Al estar tan cerca a la isla, digamos que uno no está como en medio de la nada, y en la noche, a mí me hubiera encantado pasarla por ahí en medio de la nada, pero en la noche también circulan vehículos. Entonces puede ser que les dé el tiempo ni siquiera de frenar. Cambio, como acá saben que está esta isla, pues acá vienen ya con menos velocidad. Una recomendación que nos hicieron las personas de acá de la isla es que no acerquemos mucho el auto. Si se dan cuenta, esta parte es muy diferente a lo que vemos allá. Esta parte es más delgadita. Hay carros que se han quedado enterrados acá y sacarlos de acá es un problema completamente. Vamos a dar un rollis por acá. Negra. Ah, miren, ya está por allá arriba. Ella es mi guía. Acá hay como una cuevita. Les voy a mostrar. Algo que es muy característico de esta isla son los cactus. Son demasiado grandes, y es porque son una especie de cactus que son gigantes. O sea, no sé el nombre científico, pero es una especie. Miren esto acá. ¡Wow! Está ideal para acampar. Creo que acá en algún momento hicieron fogatica. ¿Qué dice por acá? A ver. Acá alguien escribió Locombia. Y acá también hay otro que pasó recién. Y esta frase: sin miedo al éxito. Algo que me llama mucho la atención de este lugar es eso, miren, ahí arriba hay como piedras, no sé, piedras pegadas, es rarísimo esta cueva. Si nos vamos más hacia acá, según la información que me dieron acá también, son corales. Bueno, esto me parte muchísimo en la cabeza porque es como, wow, un coral acá. Imagínate todo lo que ha pasado por acá, cómo se hizo esta formación de cueva. La naturaleza es hermosa, es espectacular. Parce, lo más lindo de este lugar es esta vista. Ahí se alcanza a ver algo. Se va a ver un poco más oscuro porque tiene mis lentes, miren. No sé cómo está, mejor así o así. El silencio nuevamente, la paz. No se ve nada. Y les voy a mostrar los cactus gigantes que hay por acá. Miren, está lleno de cactus. 3, 4 metros de alto. Voy a tratar de acercarme a ese. Miren, estoy al lado. Yo mido 1,70, 1,69 y es gigante. Miren, es muy grande. Pero miren esto. Nosotros en este momento nos encontramos a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Allá abajo, Blanquita.
Bueno, como dicen acá en Bolivia, buen provecho. Ya está el desayunito listo, miren. Huevitos perico, frutica, pancito. Y por acá en mi mesa tengo el cafecito. ¡Ay, qué delicia esto, mi gente! Y miren. ¿Qué más se le pide a la vida? Llegó la hora que no es tan feliz porque pues estamos emprendiendo ya el regreso, o eso creo yo. No, parece que sí. Según mis indicaciones, sí, hacia allá es el regreso. Según el viento y demás, sí. Pero antes vamos a llegar a un espectacular, porque literal es espectacular monumento que se llama la Escalera al Cielo. A mí alguien me lo dijo y yo dije como, ¿escalera al cielo? Pues claro, vamos a verlo, acompáñenme. Con ustedes, las escaleras al cielo. Y Hani y Blanquita. Cuando les dije que acá se construía cualquier cosa que ustedes se pudieran imaginar con sal, es así. Y lo prometido es deuda. Vamos a subir las escaleras al cielo. ¡Wow! Que me caigo. A ver, miren. ¡Wow! Por Dios. Ah. Alucinas. Miren esta niña acá. Ahí está nuestra casa, nuestra hermosa casa que se pierde en el color blanco que hay acá. Bueno, como una almita de Dios, miren, ya estoy en el cielo, existe el cielo. Vengan y lo visitan, de verdad, que es que parce es muy lindo, es asombroso. Y qué delicia poderlo compartir con esta niña hermosa, ¿cierto? Se hace así solo para quitarse las gafas. No es que esté pidiendo mimos ni que sea consentida. Bueno, ella es consentida. Voy a hacer una locura, pero para demostrarles algo a ustedes, de verdad, de lo mágico que es este lugar. Por favor, no lo intenten en casa. Miren cómo está esta agua. Está burbujeando y vamos a meter la mano a ver qué es lo que pasa. Vamos a meter la mano acá. Esta vaina tiene que estar caliente, hirviendo. ¡Oh! No está caliente. No está hirviendo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Le llaman ojos de agua. Y esto pasa por los gases que tienen. Pareciera que estuviera hirviendo esta agua, pero no, miren. No está hirviendo. Es hermoso. ¿Me metes ahí? Eso sí, si metes acá la mano, no te vayas a secar con la ropa, porque si no, queda blanquito. ¿Qué les parece esta maravilla? Miren. Esto sigue, no sé, deslumbrándome. Tiene tanto encanto, tanto misterio este lugar. Increíble. Vamos a seguir. No se llaman ojos de agua, sino ojos de sal. Y ahora estamos camino a un lugar que también es muy emblemático en Uyuni y tiene un poco de historia, y es el cementerio de trenes. Entonces acompáñenos a ver este espectacular lugar que tiene su historia. Hay trenes de todo lado, de todo el mundo hay trenes ahí. Y también, si quieren saber por qué llegaron los trenes acá, pues ahí se los voy a contar. Les voy a contar un poquitico más de eso. Entonces vamos para ahí. Puede ser que el video esté un poco largo, pero parce, vale muchísimo, muchísimo la pena que nos sigan acompañando acá. Y no se les olvide suscribirse, compartir y comentar
todos estos videos para seguir llegando a muchas más personas. Luego de salir del salar, algo que es aún más importante que lo que hicimos al entrar, pues es lavarlo. Acá está Blanquita, ya la subieron por acá y le están pegando una lavada a presión hasta donde ya no más. Miren la rampla como está, que salga la sal que pudo llegar a coger. Llegamos al lugar prometido, ya es el día siguiente porque la verdad ayer estaba re cansado. Llegamos muy tarde, tenía un hambre, me fui a almorzar y hoy vinimos a visitar el cementerio de Trenes. Este lugar que lleva décadas. Desde por acá adentro, que yo creo que se escucha algo de eco. Miren la negra. Les cuento un poco, a ver, la primera línea férrea fue desde Antofagasta hasta Uyuni. El tren llegó a Bolivia y la primera vez que se escuchó el pitido del tren fue acá en Uyuni. Era para mover todos los minerales que sacaban de las minas y las cosas que necesitaban pues para la explotación. ¡Ey, espérame! Y no sé qué le pasó a la negra, se botó. Alrededor de la década de 1940, la industria de la minería colapsó. ¿Y qué pasó? Apagaron las locomotoras, cerraron las minas y ese es el porqué hay este cementerio de trenes. Cada vez es como que más pequeño y cada vez es menos, porque bueno, también hay personas que vienen a sacar el metal para venderlo como chatarra y demás. Justo al lado del cementerio de trenes, pues está la línea férrea que hasta el día de hoy sigue funcionando, miren. Hay un tren que va, si no estoy mal, hasta Tupizac o Villazón, creo que va hasta Villazón. Miren, ahí va. Este está funcionando completamente. Ahí lo ven. Quédense pendientes porque la próxima aventura va a estar bien interesante. Posiblemente puede ser en Tupizac o podemos estar cruzando ya la frontera hacia un nuevo país. Si saben qué países, déjenlo en los comentarios. Desde acá nos despedimos y no se les olvide suscribirse, comentar y compartir todos estos videos para llegar a más personas. Y cuéntenme, ¿vendrían acá al cielo de Bolivia o no? Déjenmelo ahí en los comentarios. Un gran abrazo, gente.